a dar la introducción a corriente alterna. La primera parte de corriente alterna es un poquito de teoría, que no es complicada, de hecho es física y es teoría que en realidad no van a tener que ustedes poner, implementar, por así decirlo. Ya son derivadas e integrales que ustedes en realidad no van a tener que hacer, pero que se les tiene que dar porque, pues, para que sepan de dónde viene todo esto, ¿no? Me dan un segundo y comenzamos. Un momento y comenzamos, ¿ya? Ok, bueno, vamos a comenzar. Entonces, vamos a ver ahora pues lo que es la corriente alterna. Básicamente, antes de entrar a la corriente alterna, vamos pues a realizar un pequeño análisis de lo que habíamos visto en el parcial pasado, que era corriente continua. Corriente continua en el dominio del tiempo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, nos referíamos a corriente continua cuando teníamos valores de voltajes y corrientes de fuentes que no variaban en el tiempo. Por ejemplo, yo tenía una fuente de voltaje y les decía que el voltaje de esa fuente era 10 voltios, ya, por ejemplo. Entonces, el voltaje de dicha fuente no iba a cambiar en ningún instante de tiempo. Es decir, que si yo graficaba la función del voltaje de la fuente respecto al tiempo, iba a ser una constante, ¿no? Siempre va a valer 10, ¿ya? 10 voltios. Eso pues es lo que vimos ahora en corriente continua y que pues en consecuencia de que los voltajes de las fuentes de voltaje y las corrientes de las fuentes de corriente sean constantes, ya esto también es una constante, en consecuencia los voltajes en los elementos pasivos, que eran los resistores, ¿verdad? Resistores, voltajes y corrientes en elementos pasivos, sub R, también iban a ser constantes, ¿verdad? Recordábamos que B sub R no era nada más que el producto entre la corriente y sub R multiplicado por la resistencia, ¿no? Donde este y este eran una constante, ¿no? Estos valores son constantes en los elementos pasivos debido a que los valores de las fuentes también son constantes, ¿ya? Eso pues básicamente es el dominio del tiempo. Por si quieren relacionar esto con lo que vieron en física, bueno, es verdad que no existe, al momento de iniciar el circuito, no tenemos directamente el valor constante de B, sino que por aquí tenemos un estado trasciente, ¿no? En el que el voltaje sube hasta el voltaje B que nosotros queremos y luego ya se mantiene en ese voltaje B. Pero esto no le paren bola, esto del estado trasciente, en realidad a nosotros no nos importa porque nosotros en la materia de circuitos eléctricos no analizamos ese estado. Directamente asumimos que estamos en estado estable, que es cuando ya tenemos este tipo de señales, ¿ya? Y pues decimos, bueno, el voltaje simplemente es una constante, ¿no? Bueno, eso es lo que vimos en primer parcial, ¿verdad? Analizamos circuitos de este estilo, ¿ya? Y pues las técnicas que utilizamos para resolverlo. Eh, bueno, ¿alguien tiene alguna duda respecto a esto que acabamos de decir? ¿De por qué esto es constantes? Estos son constantes, ¿no? ¿Alguna duda, algo? No, pero está claro. Todo claro, chévere. Ya, ahora, en circuitos de corriente alterna va a suceder algo importante. Ahora, las señales de voltaje y de corriente de las fuentes van a tener esta forma que está aquí. Por si acaso, esta es una gráfica que yo hice con MATLAB. Ahora van a necesitar sí, una buena calculadora que les permita realizar cálculos con números complejos porque pues ya vamos a llegar a cálculos de este estilo, ¿ya? Lo que sucede es que ahora las señales de voltaje y de corriente van a tener esta forma, ¿ya? Cada señal, sea de voltaje o de corriente, va a ser igual a una función cosenoidal, ¿ya? Recordemos que la función coseno de un ángulo varía, ¿verdad? Está acotada entre -1 y 1, ¿no? Pero al multiplicarla por una constante, que es la amplitud de la onda, va a ser igual, ahora esa función coseno o esa señal, ¿verdad? ¿Entre qué valores va a variar? Si antes variaba entre -1 y 1, Entre, dime. entre menos el amperaje y el amperaje. Menos la amplitud y la amplitud. Sí, disculpa que sea confuso lo de aquí. Sí, pero es correcto lo que dijiste, ¿no? Esto de aquí es amplitud. Disculpen que sea confuso. Sí, sí, también me confundí. Pensé que era amperaje. ¿Sí? Pero sí, es correcto lo que dice el compañero. Ahora va a variar entre esta amplitud negativa y entre esta amplitud positiva. Entonces, su valor máximo positivo va a ser el valor de la constante AMP, de la amplitud, ¿ya? Y su valor máximo negativo va a ser el valor de, bueno, el negativo de esa constante AMP, ¿no? De la amplitud. ¿Sí? Bueno, parece que tenemos todo muy claro, ¿no? Ahora,
vamos a sacar ciertas variables de interés de estas gráficas, ¿no? De estas expresiones. Sabemos que toda señal se va a representar con un valor, con una amplitud, ya vamos a dejarla como la amplitud A, ya, una amplitud que es una constante, multiplicada por una expresión de coseno cuyo argumento o cuyo ángulo es la frecuencia angular omega, ya vamos a ver de qué se trata esta frecuencia angular, multiplicada por la variable de tiempo más un cierto desfase, ¿ya? Al que vamos a llamar desfase phi. Ya vamos a ver todo esto paso por paso, no se preocupen, ¿ya? Esto es como me imagino que, bueno, todos vimos física 1, física 2 y física 3, ¿no? Básicamente en física 1 veíamos las ondas mecánicas, ¿no? Que las ondas mecánicas se representaban por ecuaciones sinusoidales. Ya, básicamente es parecido a eso, ¿ya? Pero no se preocupen, chicos, ya vamos a analizarlo y esto es mucho más sencillo de lo que parece en realidad. De una función cosenoidal, ¿qué variables de interés, bueno, qué valores de interés podríamos sacar? Por ejemplo, su periodo, ¿verdad? ¿A qué era igual el periodo? 2pi sobre W, creo. Sí, básicamente sí, pero básicamente el periodo es el intervalo de tiempo en el que la onda sinusoidal completa un ciclo. Es decir, tiene su semiciclo negativo, es negativa por un intervalo de tiempo, y luego tiene su semiciclo positivo. ¿Ya? O visto desde otro punto de vista, cuando pasamos 3 veces por 0. Aquí una vez, 2 veces y aquí 3 veces, ¿no? Si en la tercera vez tenemos un tiempo t sub f y en la primera t sub 0, el periodo de la onda sería t sub f menos t sub 0. ¿Ya? Ese es el periodo en el que tratamos de completar un ciclo. Se completó el semiciclo negativo y el semiciclo positivo de la onda. ¿Ya? Eso es el periodo. O también lo pueden ver así. El intervalo de tiempo que hay entre el primer pico negativo y el segundo pico negativo. La distancia, el tiempo que hay aquí, este es el eje del tiempo, por si acaso, el eje horizontal, es el periodo también. O la distancia entre el pico positivo y el siguiente pico positivo. También esto de aquí es el periodo. ¿Sí les quedó claro eso, chicos? Sí, profe. Ya, chévere. Eso de ahí es el periodo. Entonces, nosotros sabemos cómo calcular el periodo de una señal. Si nos damos cuenta, disculpen que la gráfica esté toda rayada, pero pues así es un poquito más sencillo de explicar. Vamos a borrar esto de aquí. Ya, en el intervalo de tiempo en el que hemos cumplido o hemos trazado o recorrido un periodo, ¿ya? Un periodo, básicamente el ángulo de esta función coseno ha variado. Si esto es un ángulo θ, este ángulo ha variado entre 0 y 360 grados, ¿verdad? Básicamente este ángulo ha variado entre 0 y 360 grados. ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, claro, ¿no? Ya, esto de aquí se los digo porque es muy importante, va a ser muy importante en su primera práctica de este parcial. Entonces, pues, básicamente el periodo es el intervalo pues, de tiempo en el que el ángulo del coseno, o sea, todo el argumento de esta función coseno, varía entre 0 y 360 grados, ¿no? Disculpe los trazos, ¿no? 0 y 360 grados. Ya, chévere. Hasta ahí pues es lo más sencillito que hemos visto, ¿no? Ahora, recordemos que a partir del periodo nosotros podíamos sacar una variable de interés, que es la frecuencia. La frecuencia no era nada más que 1 sobre el periodo, ¿no? Si el periodo estaba en segundos, pues esto va a tener unidades de 1 sobre Hertz. segundos. O hercios, sí, exactamente. Que esto es equivalente a los hertz. Hercios. ¿Ya? Bueno, en general se le pone HZ nada más, ¿no? Ya, que esta es la frecuencia, ¿no? Ya, a partir de esta frecuencia, que esto básicamente, estas son lo que nosotros podemos sacar de las señales sinusoidales, además de su amplitud, ¿no? Si nosotros nos dan la onda, nosotros podemos ver más o menos cuál es la amplitud. En este caso, la amplitud de esta onda es más o menos 7.8, ¿no? Está por aquí, 7.8, ¿sí? Ya mismo lo puedo abrir MATLAB para verificarlo, pero pues más o menos está por ahí, ¿ya? El valor máximo es la amplitud A o la AMP, ¿ya? Podríamos sacar su amplitud y a partir de esta frecuencia lineal que tenemos aquí, nosotros podemos encontrar la frecuencia angular, que es como lo dijo el compañero, que es 2pi
multiplicado por la frecuencia, ¿ya? Y esto va a tener unidades de radianes sobre segundo, ¿ya? Esto se llama frecuencia angular, ¿ya? Porque está en radianes. También se puede, pues, reemplazar con 1 sobre el periodo y me quedaría, pues, 2pi sobre el periodo, ¿no? Pero, pues, igual, esto tiene las mismas unidades, radianes sobre segundos, pero se utiliza más esta de aquí, ¿ya? ¿Por qué razón se utiliza más esta de aquí? Ya lo vamos a ver. Es porque, bueno, básicamente es porque nosotros en general sabemos cuánto vale esta frecuencia, ¿ya? Ustedes, pues, seguro ya lo saben. Aquí en Ecuador y, pues, a nivel de normas americanas, se trabaja con una frecuencia de 60 hercios, ¿ya? Bueno, ustedes, pues, en algún momento de su vida saldrán del país, irán a otros lugares, por ejemplo, creo que aquí, bueno, no muy, sin irnos muy lejos, aquí se supone que en Perú se trabaja como a 50 hercios. Ellos trabajan con normas europeas, se supone. Ellos trabajan a 50 hercios. Entonces, en Europa en general, en Europa también se trabaja a 50 hercios. Por eso que Perú le copió a Europa, nosotros le copiamos a Estados Unidos. Y ya, pues ese es el problema. Trabajamos a distintas frecuencias. Básicamente la frecuencia a veces, casi siempre va a ser 60 hercios para todas las ondas, a menos que les digan lo contrario, ¿ya? Y a partir de esta frecuencia de aquí, nosotros vamos a poder encontrar la de acá, ¿ya? Ojo, que esta frecuencia de aquí, la frecuencia angular, va a ser muy importante. Bueno, ahora hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a lo que hemos visto? No, profe, todo claro. Ya. Y simplemente el ángulo de desfase lo que hace es desplazar la onda. Si se dan cuenta, esta onda coseno en tiempo igual cero debería tener su valor máximo, su valor pico. Pero como está este desfase, hace que ese pico se desplace para la izquierda en este caso. ¿Sí? Bueno, me imagino que eso se quedó claro. ¿Ya? Igual ya lo vamos a ver. Igual lo del desfase no es tan importante ahorita. Luego lo vamos a analizar de forma más profunda. Vamos a ver ahora cómo se aplica esto ya en las fuentes de voltaje y corriente que vamos a tener ahora en corriente alterna. ¿Ya? No sé si a ustedes ya les pidieron utilizar MATLAB o si no, igual se los van a pedir el siguiente semestre. Por ahí tengo varios scripts en los que pueden realizar los cálculos de los ejercicios muy fácilmente y también para circuitos trifásicos, que es lo que van a ver el próximo semestre. Ya, igual al final del semestre les paso lo de trifásicos para que lo tengan por si acaso. Bueno, entonces, ahora, en el dominio del tiempo, vamos a ver cómo van a actuar ahora las fuentes de voltaje y fuentes de corriente, ¿ya? ¿A qué me refiero con en el dominio del tiempo? Me refiero pues a que pues los voltajes de las fuentes y las corrientes de las fuentes van a ser representados con expresiones de esta forma. Una amplitud de voltaje o voltaje pico multiplicado por el coseno, una función coseno de omega por la variable de tiempo más un desfase de voltaje. ¿Ya? Lo que es lo mismo. Esto es una función coseno que varía entre menos 1 y 1 multiplicada por una amplitud. Ahora va a variar entre b sub p y menos b sub p. ¿Ya? El ángulo de desfase simplemente hace que la onda se desplace hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Dependiendo de su signo. Y este omega t, pues que simplemente indica que esta función de voltaje va a variar a través del tiempo, ¿verdad? No va a ser el mismo voltaje en tiempo 0 que en tiempo 0,01, ¿ya? El tiempo está en segundos, ¿no? Para que la multiplicación que les dé en radianes, ¿no? Si la frecuencia angular está en radianes por segundo, multiplicado por segundo, les da solo radianes, ¿no? Por si acaso, pues esto de aquí, esta multiplicación le va a dar radianes. Entonces, por lo tanto, tengan cuidado con la calculadora. Esto de aquí también tiene que estar en radianes y la calculadora, por lo tanto, tiene que trabajar en radianes, ¿no? Tengan cuidado con eso, ¿no? Los ángulos a veces son un poquito confusos. Bueno, las corrientes van a tener la misma forma. Una amplitud de corriente o corriente pico multiplicado por un coseno de la frecuencia angular por la variable de tiempo más un desfase que es de corriente. ¿Ya? Si nos damos cuenta, ¿qué sucede? La frecuencia angular por el tiempo es una componente que se repite en estas dos ecuaciones. ¿Sí? Es la misma frecuencia angular y el mismo tiempo. ¿Ya? Tengamos en cuenta eso. Se va a mantener ese término, por así decirlo. ¿Ya? Bueno, básicamente así se van a comportar ahora las fuentes. Ahora, si se acuerdan, en circuitos de corriente continua, el hecho de tener fuentes de valores constantes provocaba que las corrientes y los voltajes
en los elementos pasivos también fueran constantes. Ahora pues va a suceder algo similar. Si no, ahora tenemos fuentes de corriente y voltaje con valores variables, sinusoidales, los voltajes y corrientes en los elementos pasivos, que ahora son más, también van a ser sinusoidales, ¿ya? Van a ser sinusoidales con un voltaje pico y una corriente pico multiplicada por el coseno de omega t más un desfase del voltaje del elemento pasivo, ¿ya? Y aquí va a ser el coseno de omega t más el desfase de la corriente del elemento pasivo, ¿ya? Ya vamos a ver esto de forma muy detallada, ¿no? No se preocupen, chicos. Esto es pura teoría que pues simplemente les estamos dando para que la tengan, ¿no? Pero tratan de comprenderla muy bien porque luego en redes eléctricas esta teoría se vuelve un poquito más intensa, por así decirlo, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Debido al tipo de señal que tenemos en los voltajes de las fuentes y las corrientes de las fuentes, vamos a tener un comportamiento similar en los voltajes de los elementos pasivos y las corrientes de los elementos pasivos, ¿ya? También van a ser expresiones sinusoidales, con una amplitud y un desfase distintos, ¿no? Si nos damos cuenta, lo único que ha cambiado entre esta ecuación y estas ecuaciones, ¿qué es? Las amplitudes, estas amplitudes y los desfases, ¿no? Estos componentes, la componente omega t, se mantiene igualita. Quiere decir que todas las señales de voltaje y corriente en los circuitos van a tener la misma frecuencia angular y se van a desplazar en los mismos intervalos de tiempo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? No, profe. Todo claro. Bueno, dicho esto, vamos ahora a pasar a analizar cada elemento pasivo de forma independiente, ¿ya? Para el primer elemento pasivo que tenemos es el resistor, ya que es el más sencillito de todos, ¿ya? El resistor, anote muy bien esto porque esto le sirve mucho para electrónica. Sí, los conceptos de electrónica, con saber esto, la mayoría de conceptos de electrónica se les van a hacer mucho más sencillos. Un resistor se considera un elemento lineal, ¿ya? Una carga lineal, de tipo lineal. ¿Por qué razón? Porque nosotros siempre podemos relacionar el voltaje del resistor con su corriente a través de la ley de Ohm. ¿Y la ley de Ohm qué nos dice? Que el voltaje en un resistor, en este caso es el voltaje a través del tiempo, es igual a la resistencia, bueno, igual a la resistencia multiplicada por la corriente de ese resistor a través del tiempo. ¿Ya? ¿Por qué les digo a través del tiempo? Porque estos valores ya no van a ser constantes, ¿verdad? Ahora, ¿qué forma van a tener? Formas cosenoidales, estas formas que están aquí. ¿Ya? Básicamente es eso. ¿Qué más? Ya van a tener formas cosenoidales y van a ser valores, van a tener pues un valor en cada instante de tiempo. Digamos que vamos a tener valores de voltajes instantáneos y corrientes instantáneas, por así decirlo. ¿Ya? Para el caso de los resistores, pues vamos a dejarlo hasta ahí por ahora, para el resistor. No vamos a desarrollar mucho más porque quiero llegar a la relación entre el ángulo del voltaje y el ángulo de la corriente ya cuando estemos en el dominio de la frecuencia. En el dominio del tiempo no es tan importante, ¿ya? Sí, no lo demostraron en el dominio del tiempo. Es facilito, pero ¿para qué? ¿Ya? Para el inductor, bueno, y aquí podríamos también despejar, ¿no? Que la corriente del resistor en el dominio del tiempo no es nada más que el voltaje del resistor en el dominio del tiempo partido su resistencia R, ¿no? Esta es la razón, pues, por lo que, como no hay ninguna relación entre derivadas o integrales, que los resistores admiten cambios bruscos de voltaje y corriente, ¿ya? Por si acaso. Pero igual eso no se va a dar aquí, solo es para que lo tengan en cuenta para cuando vayan a ver equipos rectificadores y convertidores, ¿ya? Solo tengan en cuenta eso. Los resistores admiten cambios bruscos de voltaje y corriente. Bueno, para los inductores, si nosotros recordamos nuestras clases de física, el voltaje a través de un inductor era igual a la inductancia multiplicada por la derivada de la corriente en el inductor a través del tiempo, ¿no? Visto desde otra perspectiva, la corriente en el inductor no es nada más pues que 1 sobre la inductancia multiplicado por la integral del voltaje
en el inductor a través del tiempo, ¿no? Desde un tiempo, pues, t sub 0 hasta un tiempo t, para incluir, pues, la condición inicial, ¿no? Estas son las dos expresiones de voltaje y corriente que nosotros tenemos de los inductores. Vamos a dejarlas hasta ahí. Obviamente, estas expresiones van a ser sinusoidales. Tanto el voltaje como la corriente me van a quedar en funciones con cosenos, ¿no? Cosenoidales. De esta forma. Así va a ser el voltaje del inductor y la corriente del inductor. Por ahí habrá un signo menos por aquí, pero nada más. Sí, dime. ¿Alguien tiene algo que decir? Podrían darme algún seno, ¿no? Sí, podrían darte algún seno, pero podrías recordar la identidad de suma de ángulos. Si tú le sumas 90 grados, si tú tienes una expresión seno de, qué sé yo, de omega t más teta 1, me parece que esto sería igual también a coseno de ese omega t más teta 1 menos 90 grados, por identidad de suma de ángulos. ¿Sí? Profe. Sí, profe. Ya. Sí. Básicamente, ustedes siempre pueden llevar una función seno a una función coseno simplemente restando 90 grados en el argumento. ¿Ya? Esto de aquí sí, ténganlo en cuenta, por si acaso. Esto va a ser muy bueno para los ejercicios porque en los primeros ejercicios la trampa que les dan es que les dan todo en senos y ustedes siempre tienen que trabajar con cosenos. ¿Ya? Profesor, disculpe. Ya el desfase Sí. sería ángulo 1 más 90, ¿verdad? Sí, el desfase sería el ángulo 1 menos 90, correcto. Toda la constante es el desfase. ¿Sí? Correcto, muy bien. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? No. No, profe. Ya, chévere. Bueno, para los capacitores nosotros pues tenemos la relación de que la capacitancia siempre va a ser igual a la relación entre la carga del capacitor con su voltaje, ¿no? Sabemos pues que la corriente en el capacitor respecto al tiempo no es nada más que la derivada de la carga del capacitor respecto al tiempo, ¿no? Y que pues la carga del capacitor, uy, ¿qué pasó ahí? Me dan un segundo. Okay. Bueno, que la carga del capacitor respecto al tiempo sería igual a la integral desde t sub 0 hasta t de la corriente del capacitor respecto al tiempo, ¿no? Por si acaso, esto de aquí no van a tener que utilizarlo, solo pues la demostración. Y pues si nosotros reemplazamos la carga aquí, en esta expresión, perdón, la corriente aquí, la carga en esta expresión, y pues despejamos el voltaje, me quedaría que el voltaje del capacitor a través del tiempo no es nada más que 1 sobre la capacitancia multiplicado por la integral desde t sub 0 hasta t de la corriente del capacitor respecto al tiempo, ¿no? Y si yo quiero encontrar la corriente del capacitor, sería que la corriente del capacitor respecto al tiempo es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor respecto al tiempo. ¿Ya? Todo esto podemos obtenerlo evaluando estas expresiones aquí arriba, ¿no? En esta relación, que siempre se debe de cumplir, ¿no? Básicamente esas son las expresiones de corriente y voltaje a través de un capacitor. Básicamente es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué pasaría? Eso va a ser el comportamiento pues, de los elementos en corriente alterna, ¿ya? Como ahora la corriente sí varía, sí va a haber un voltaje en el inductor, ¿ya? Porque ahora la corriente tiene una forma sinusoidal, ¿no? Y como ahora también la corriente varía, vamos a tener ahora sí una corriente a través del inductor, ¿ya? Porque sí va a variar la carga, ¿sí? ¿Qué más? Ahora, vamos a ver qué sucede en un circuito. Vamos a ver un circuito en el dominio del tiempo. Es el típico circuito que les van a poner, en este caso, en la práctica. En la práctica 1 de este parcial, en el que pues tenemos un resistor, un inductor y un capacitor, ¿ya? Sabemos que por acción del voltaje alterno que tenemos aquí va a haber una corriente alterna, ¿no? ¿Qué sucede? Que durante un semiciclo, o sea, durante un intervalo de tiempo,
la corriente va a ser positiva, ¿no? Durante este intervalo de tiempo, en la mitad de este periodo, la corriente va a ser positiva, va a tener esta dirección. Pero durante el otro medio periodo, o sea, el resto del semiciclo, la corriente va a ser negativa. ¿Qué quiere decir? Que va a fluir en sentido opuesto, ¿sí? Eso quiere decir la corriente alterna. Eso quiere decir los circuitos de corriente alterna, que un rato la corriente fluye en un sentido y otro rato la corriente fluye en sentido opuesto. Cambia de dirección, por así decirlo. ¿Ya? Por esa razón es que los inductores ya se consideran en estos circuitos y los capacitores también. Bueno, eso no es a lo que quería llegar, pero pues por si acaso lo decimos, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué sucede? Vamos a tener ahora pues que esta corriente les va a inducir un voltaje a estos elementos con más por donde ya entra y menos por donde ya sale, ¿verdad? La misma relación de elementos pasivos. Tenemos el voltaje del resistor, el voltaje del inductor y el voltaje del capacitor, ¿no? Y vamos a hacer una ley de voltajes de Kirchhoff en esta mallita, ¿no? Y sabemos que la corriente de la fuente es igual a la propia corriente del resistor y es igual a la corriente del inductor, ¿no? Porque están en serie, y es igual a la corriente del capacitor. Si hacemos ley de voltaje de Kirchhoff, nos quedaría pues que el voltaje de la fuente, V de t, que es una expresión sinusoidal por si acaso, cosenoidal, ¿sí? Una amplitud por coseno de omega t más phi, ¿sí? Es igual a la suma de los voltajes de los elementos pasivos, ¿no? El voltaje del resistor más el voltaje del inductor más el voltaje del capacitor. Si alguien tiene alguna duda, me avisa. Bueno, básicamente nos quedaría que el voltaje de la fuente es igual. El voltaje del resistor es igual a la corriente multiplicada por la resistencia, ¿no? Dime. No tiene preguntas. Bueno, el voltaje del inductor, inductancia por la derivada de la corriente. Y el voltaje en el capacitor, pues sería 1 sobre la capacitancia por la integral entre t sub 0 y t de la corriente a través del tiempo, ¿no? Y esto que tienen aquí es una ecuación diferencial, ¿no? Y al resolver esta ecuación diferencial, van a encontrar cuánto vale la corriente a través del tiempo, ¿no? Que les va a dar una amplitud de corriente multiplicada por el coseno de omega t, el mismo omega t, más un desfase de corriente, un ángulo de desfase de corriente. ¿Ya? Y pues le va a dar también otra cosa aquí, una componente natural. ¿Ya? Pero esta componente de aquí, que es una exponencial, con una exponencial negativa por ahí, con un S1 por un seno, a esto de aquí no le vamos a parar bola. Vamos a asumir que no existe porque esto es estado transitorio. ¿Ya? Vamos a asumir que la respuesta es simplemente esto de aquí. ¿Ya? La respuesta que vamos a tener de corriente es esto de aquí. ¿Ya? En amperios, obviamente. Esta es la respuesta de corriente que vamos a tener. ¿Y qué sucede? La respuesta de corriente solo cambió la amplitud, ¿verdad? Y el desfase. Este término, el omega t, es el mismo término que va a tener esta función de voltaje. El mismo omega t. ¿Ya? Este omega t se mantiene. ¿Ya? Por lo que podríamos asumir o concluir que lo único que va a variar entre voltajes y corrientes de los elementos son las amplitudes y los desfases. ¿Ya? En base a eso, vamos a tratar de encontrar una forma de resolver los circuitos eléctricos de corriente alterna sin tener que resolver ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Y pues, después de mucha investigación, mucha teoría, llegamos a la conclusión de que tenemos que pasarnos del dominio del tiempo, es decir, del dominio en el que trabajamos con estas expresiones para representar las señales de voltaje y corriente, al dominio de la frecuencia, en el que trabajamos ahora con fasores, ¿ya? El dominio de la frecuencia básicamente nos dice, llegamos a través de él, a través de una transformación que se llama transformación fasorial, ¿ya? Transformación fasorial. La transformación fasorial lo único que nos dice es que si todas las señales van a tener el mismo omega t y lo único que va a variar es su amplitud y su ángulo, nosotros podemos trabajar los circuitos, trabajar los circuitos con los fasores que representen a esas señales. Y para crear esos fasores, lo único que necesitamos es la amplitud de su señal y el ángulo de desfase. ¿Ya? Ya vamos a ver cómo funciona todo esto. Ahora, los fasores nosotros los podemos descomponer, ¿ya? La forma en la que tenemos el fasor, que es la amplitud con el ángulo,
la podemos cambiar. Esto se conoce como forma polar, ¿ya? Porque pues tenemos la amplitud y el ángulo. Nosotros podemos pasar de la forma polar a la forma rectangular, que es básicamente un número complejo, ¿ya? La forma rectangular de un fasor, donde X es la parte real del fasor y Y es la parte imaginaria. Si nosotros queremos graficar ese fasor, pues tendríamos que ubicar sus componentes en el plano complejo, en donde X sería la magnitud real y Y sería pues la altura, ¿no? Y básicamente esto sería, el fasor sería la suma pues de las componentes, ¿no? Así. Bueno, la suma del cuadrado de las componentes, ¿no? Y este sería mi fasor, el fasor con magnitud A, ¿no? La representación del fasor con magnitud A. Y aquí estaría el ángulo phi, ¿ya? El ángulo phi, el desfase, es el ángulo que se forma entre la hipotenusa de este triángulo rectángulo y la componente horizontal. Visto de otra forma, está acá, ¿ya? El fasor se puede descomponer en parte real y parte imaginaria, donde podemos formar este triángulo rectángulo en el que la parte real es la componente horizontal, la parte imaginaria es la componente vertical, el ángulo phi es el ángulo que se forma entre la magnitud, entre la hipotenusa, perdón, y el cateto adyacente, ¿no? Y el ángulo, perdón, y pues la hipotenusa es la magnitud del fasor, ¿sí? O la magnitud de la señal de voltaje o corriente. De aquí podríamos sacar pues las relaciones. La componente real siempre es igual a la hipotenusa multiplicada por el coseno del ángulo, ¿no? La componente imaginaria o la vertical o el lado opuesto es igual a la hipotenusa multiplicada por el seno del ángulo. Si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, nosotros podemos sacar la hipotenusa con la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Si nosotros queremos el ángulo, podemos relacionar con la tangente, ¿verdad? La tangente es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente y pues el arcotangente de eso me daría el ángulo, ¿ya? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda respecto a los fasores? No, profe. Ya, chévere. Bueno, los fasores simplemente son números complejos que nos permiten representar señales sinusoidales sin necesidad de tener que pues, fijarnos en este término, porque este término siempre va a ser el mismo en todas las señales sinusoidales que tengamos. Pues básicamente es eso. Ahora, más allá de esto aquí ténganlo muy en cuenta porque lo vamos a necesitar mucho para trabajar con fasores. Lo de forma polar y forma rectangular también ténganlo en cuenta. Ahora, vamos a tener que también relacionar bueno, saber realizar cálculos con fasores. ¿Cómo vamos a realizar cálculos con los fasores? Así. Bueno, si tenemos un fasor A, bueno, llamémoslo un fasor A, ¿ya? Con parte real X y parte imaginaria Y. Por si acaso ya no utilizamos la Y para representar la parte imaginaria, para representar lo imaginario, sino que utilizamos la J. Ya, no utilizamos la I porque como pues en el campo de la electricidad, esto se puede confundir con corriente instantánea, ¿ya? Entonces utilizamos la J para la componente imaginaria, ¿sí? Bueno, si tenemos un número complejo, con parte real y parte imaginaria, sabemos que lo podemos llevar a forma polar, ¿no? Si lo queremos llevar a forma polar, tendríamos que llevarlo a la forma magnitud, ¿verdad? Magnitud de ese número complejo, que se traduce, pues, se puede poner así, magnitud de ese fasor, perdón, y el ángulo de ese fasor, ¿no? Que lo podemos poner así, el teta sub a, ¿no? El ángulo de ese fasor. Utilizando estas expresiones podemos encontrar la magnitud y el ángulo, ¿no? Bueno, antes de hacer eso, vamos a hacer ejercicios de esto, por si acaso, ¿sí? Si nosotros tenemos también otro fasor, qué sé yo, llamado Z, perdón, con componente Z más J omega, perdón, más JV, ¿ya? O JU, ¿ya? ¿Qué pasa si nosotros queremos sumar fasores? Bueno, esto es como en los vectores, ¿no? Se suman parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria, ¿no? Esto me daría X más Z más J, y la nueva parte imaginaria sería la suma entre Y más U, ¿no? Básicamente, así se suman los fasores, parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero multiplicar esos fasores o dividirlos? Ya, vamos a suponer que nosotros podemos llevar este fasor B a la forma magnitud y ángulo, ¿no? Ángulo teta sub B. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo quiero multiplicar el fasor A por el fasor B? ¿Ya?
Cuando yo quiero multiplicar fasores, yo no voy a utilizar la forma rectangular. Para ello, mejor utilizo la forma polar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo multiplico fasores en su forma polar, me va a quedar, bueno, la magnitud del fasor A, el ángulo θA, multiplicada por la magnitud del fasor B, al ángulo θB, ¿no? Lo que va a suceder aquí es que las magnitudes se multiplican, perdón. Se multiplican las magnitudes, magnitud de A por magnitud de B, y los ángulos se van a sumar. θA más θB, ¿ya? Y este es el nuevo fasor que se da por la multiplicación de los dos, ¿sí? O bueno, si queremos multiplicar los fasores en forma rectangular, ya saben cómo es esto, ¿no? Es la multiplicación de, bueno, sería X más JY, multiplicado por Z más JU, ¿no? Esto me daría, pues, desarrollándolo, se aplica la propiedad distributiva, ¿verdad? X multiplicado por estos dos, me quedaría XZ más J, X por U. Y ahora este JI multiplicado por estos dos, me quedaría JI por Z, multiplicado por, perdón, más J al cuadrado, ¿verdad? J por J, J al cuadrado, multiplicado por Y por U, ¿verdad? Y J al cuadrado o Y al cuadrado, ¿cuánto es? Menos 1, ¿verdad? Entonces, finalmente, la multiplicación me daría XZ menos Y por U, la parte real, más J, X por U, más Y por Z. Así se da la multiplicación cuando quieren hacerla con las componentes rectangulares. Por eso yo les recomiendo hacer las multiplicaciones en forma polar. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? No, profe. Ya, chévere. Esto es lo que puede resultar más confuso al principio de circuitos de corriente alterna, la forma pues, de trabajar con fasores, ¿ya? Las formas de realizar cálculos con fasores, pues básicamente son estas de aquí. Nos falta la de la división y la de la conjugada. Vamos a ver cómo se dividen fasores. Si yo quiero dividir el fasor A para el fasor B, lo que hago es llevarlos a la forma magnitud-ángulo. Entonces me quedaría magnitud del fasor A un ángulo θA dividido para la magnitud del fasor B a un ángulo θB. Recordemos que la magnitud es un número, por si acaso. La magnitud es un número, una constante, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, las magnitudes se van a dividir, ¿ya? Las magnitudes se van a dividir. Y el ángulo resultante va a ser la resta entre el ángulo de arriba menos el ángulo de abajo. Entonces aquí me quedaría θA menos θB. ¿Ya? Y así realizo la división. Si lo quiero hacer con componentes rectangulares, que pues es lo que yo no recomiendo, es igual a, sería, bueno, las componentes rectangulares de A son X más JY. Las componentes rectangulares de B son, ¿cuáles eran? Z más JU. ¿Sí? Si se dan cuenta, yo no puedo tener un número complejo en la parte de abajo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ¿qué sucede cuando yo a un número complejo lo multiplico por su conjugada? Bueno, vamos a ver una cosita. Primero vamos a ver la conjugada. Eso me olvidé. ¿Qué pasa si yo tengo A, que es X más J más JY? ¿Ya? Si yo quiero la conjugada del fasor A. ¿Sí? Solo es el negativo de la parte imaginaria. Sí, exactamente. Le cambio el signo a la parte imaginaria y ya tengo la conjugada. ¿Correcto? O si lo quiero ver en la forma magnitud-ángulo, sería la misma magnitud del fasor A al negativo del ángulo. El ángulo θ también le cambio el signo, nada más. Como dijo el compañero, cambia el signo de la parte imaginaria o cambia el signo del ángulo. Sí, chicos. Bueno, ¿qué pasa ahora si yo multiplico al fasor A por su conjugada? Lo que me va a quedar es la magnitud de ese fasor. Recordemos, la magnitud es la raíz cuadrada entre las componentes, la suma de los cuadrados de las componentes, ¿no? Me va a quedar un número, es un número real, ya, una constante, la magnitud, positiva, ¿sí? Esto lo pueden demostrar, por si acaso, aplicando esto de aquí. Bueno, esto de aquí no, esto de aquí. Bueno, también esto de aquí, pero esto de aquí, esta forma de multiplicar fasores es tediosa, ¿ya?
Si ustedes pues realizan la multiplicación aquí, pues me va a quedar básicamente me va a quedar eso, ¿no? Cuando multiplico, perdón, me va a quedar la magnitud al cuadrado, disculpen. Magnitud al cuadrado y pues esto de aquí también al cuadrado, ¿no? ¿Por qué razón? Bueno, si yo quiero realizar la multiplicación entre un fasor y su conjugada, los llevo a forma rectangular. Entonces, el fasor A me quedaría magnitud de ese fasor a un ángulo θ y multiplicado por la misma magnitud de ese fasor, pero a un ángulo menos θ, porque recuerden, la conjugada tiene el ángulo negativo, ¿ya? La multiplicación de dos fasores ¿a qué era igual? A la multiplicación de sus magnitudes, sería magnitud de A por magnitud de A, y la suma de sus ángulos, θ. Ajá, ¿perdón? Bueno, sí, básicamente ahora se van a restar estos ángulos y se van a hacer cero. Entonces esto me daría la magnitud de A al cuadrado a un ángulo de 0 grados, ¿ya? ¿Y qué notamos? Cuando el ángulo es 0 grados, lo que sucede, vamos a verlo aquí en el plano complejo, ¿qué pasa si este ángulo phi es 0 grados? Básicamente tenemos que el fasor es completamente horizontal. Exacto, solo tenemos componente real, ¿sí? Mírenlo aquí. ¿Qué pasa si el ángulo phi es 0 grados? Todo este coseno se hace 1 y este seno se hace 0. Entonces no tenemos parte imaginaria, solo tenemos parte real. ¿Sí, chicos? Esto de aquí se hace 0. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Algo no les quedó claro? Todo claro, profe. Profe, disculpe, Ya. ¿podría enviar este PDF al final de la clase también, por favor? Sí, ahí les mando. Solo me avisan para pasarles, ¿sí? Que luego me olvido. Bueno, básicamente es esto de aquí, ¿no? Eso es lo que sucede cuando multiplicamos por la conjugada. ¿Qué pasa si yo les digo que les doy un ejercicio? Bueno, ya vamos a ver eso, porque también quiero hacer unos cuantos ejercicios de esto, porque he visto que suelen tomar esto en la primera lección, y pues es mejor que lo hagamos, ¿no? Ahora, si yo quiero hacer esto de aquí, esta división, lo que voy a hacer es multiplicar arriba y abajo por la conjugada del denominador. Es decir, que voy a multiplicar aquí arriba por z menos j por u y voy a dividir para z menos j por u. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que estoy multiplicando a un fasor por su conjugada. ¿Qué me va a dar? Su magnitud al cuadrado, ¿verdad? Como me va a dar su magnitud al cuadrado, ¿a qué es igual eso? A esto de aquí, ¿verdad? Al cuadrado de la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado, ¿verdad? Z al cuadrado más u al cuadrado y todo esto al cuadrado. Por lo que se va a la raíz, ¿no? Por gusto la puse, pero solo para ejemplificar, ¿ya? Y aquí arriba me daría, pues, la multiplicación de x más jy multiplicada por la conjugada de arriba, ¿no? Que es z menos ju, ¿ya? Y ahí solo tengo números complejos arriba y abajo solo tengo una constante, ¿no? Y ya, pues, es realizar esta multiplicación de aquí arriba y dividirlo para esta constante de los números, ¿no? Del numerador. Y así se realizan las divisiones de fasores, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Estas son todas las relaciones que tenemos que hacer para fasores para resolver ejercicios en circuitos de corriente alterna. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Ya, a ver, ahora, les pregunto, ¿qué pasaría si yo les diese este fasor de aquí, el fasor Z, perdón, digamos, les doy un fasor de voltaje, ya les digo, el voltaje de una fuente viene representado por el fasor B. Los fasores se representan así, con una letra mayúscula, si es un voltaje, una V mayúscula y una línea arriba, como si fuese un vector, ¿ya? El fasor B, que tiene las componentes, qué sé yo, 2 más J2, ¿ya? Les pido la magnitud de ese fasor. Pues la magnitud sería pues la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, ¿no? Sería 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿no? Y esto pues me va a dar 2 raíz de 2. ¿Sí? Obviamente este fasor tiene unidades de voltios, ¿no? Por si acaso. Si yo les pidiese el ángulo de desfase de ese fasor, el phi sub b, ustedes pues dirían la tangente inversa
de la parte imaginaria, que es 2, dividido para la parte real. ¿Ya? Como esta es la tangente inversa de menos 1, esto es 45 grados, por si acaso. Y si yo les pidiese ahora que me den la conjugada de ese fasor, sería pues simplemente cambiarle el signo a la parte imaginaria. Perdón, ¿alguien quiere decir algo? Profesor, ¿cuántos llamados voltaje RMS? Ah, ya. Lo del voltaje RMS no lo vamos a tratar todavía porque el voltaje RMS se utiliza cuando vamos a hacer cálculos de potencia. ¿Sí? Ya, profe. Ya, chévere. Ahora, ¿qué pasa si yo les pido que me den la conjugada de la conjugada? ¿A qué sería igual eso? A 2 más 2j. ¿Ya? Porque ¿qué pasa si vuelven a conjugar este número? Le vuelven a cambiar el signo de la parte imaginaria y se vuelve positivo. Y queda el mismo fasor. ¿Ya? La conjugada de una conjugada es el mismo fasor. ¿Sí? No cambia el fasor. Pongan mucha atención a esto de las conjugadas porque esto va a ser muy importante y es en lo que la mayoría de chicos tuvo problemas en circuitos de corriente alterna, sobre todo cuando vamos a hacer potencias y análisis de factores de potencia, mejoramientos de factores de potencia. Muchos chicos se confundían con eso y llegaban a sacar relaciones que no tenían mucho sentido. Y pues por esas razones perdían muchísimos puntos en las lecciones y exámenes. Que son, créanme que las lecciones y exámenes del semestre pasado fueron sencillas, pero se perdieron puntos por esas cosas ahí, ¿no? Ya. Entonces, por ahora, la transformación fasorial, recapitulando, va a ser simplemente la amplitud de la señal sinusoidal, como magnitud del fasor, y el ángulo del fasor va a ser el ángulo de desfase de la señal sinusoidal. ¿Ya? Ahora, vamos a ver cómo hacer la transformación fasorial, o sea, llegar a este fasor a partir de esta expresión de aquí. ¿Ya? Vamos a hacerlo con una función de voltaje. ¿Ya? Vamos a hacerlo ahora sí con fuente, ya con elementos eléctricos. ¿Ya? Si yo tengo un voltaje, qué sé yo, vamos a hacerlo ya con un ejemplo para que sea un poquito más, ya, que es una función de voltaje de 120 por coseno de omega t más, qué sé yo, más 60 grados, ¿ya? ¿A qué me daría igual el fasor voltaje? Si yo lo quiero, esto es en el dominio del tiempo. Cuando yo tengo una función que depende del tiempo, estoy trabajando en el dominio del tiempo. Cuando yo ya quiero un fasor, ya estoy trabajando en el dominio de la frecuencia. ¿Ya? Si yo quiero hacer la transformación fasorial, tomo esta amplitud y la pongo como magnitud de mi fasor. ¿Ya? Y el ángulo de mi fasor sería este ángulo de aquí con todo y signo, ¿no? Como es positivo, 60 grados. ¿Ya? Siempre y cuando la función sea un coseno. Si es un seno, le tengo que restar 90 grados al ángulo, ¿no? Bueno, igual eso también lo vamos a ver en ejercicios. Y esto tendría unidades de voltios ya en el dominio de la frecuencia. ¿Ya? Y este es el fasor voltaje en el dominio de la frecuencia. Si quiero, pues tengo un fasor de corriente, qué sé yo, de 10 amperios multiplicado por coseno de omega t más 30 grados. ¿Ya? Más 30 grados. Básicamente esto me daría el fasor corriente que se representa con I mayúscula, con una rayita arriba, sería esta magnitud 10 a este ángulo, 30 grados. ¿Ya? Ojo chicos, a ustedes en física 2, no me acuerdo cómo se llama ahora, física, electricidad y magnetismo, les enseñaron a utilizar la transformación fasorial con un raíz de 2 aquí abajo. ¿Ya? Esa transformación fasorial no se les ocurre utilizarla por ahora, porque esa transformación, ese cambio en la transformación fasorial se conoce pues como valor RMS. ¿Ya? Cuando ustedes al valor pico lo dividen para raíz de 2, lo que tienen aquí es el valor RMS, ¿ya? El valor cuadrático medio. Y eso de ahí es pues importante cuando vamos a hacer cálculos de potencia en circuitos de corriente alterna. Pero como no lo vamos a hacer todavía, porque ni siquiera lo hemos visto, no hagan eso, ¿no? Simplemente la magnitud del fasor es la misma amplitud de la función de coseno, ¿no? El ángulo del fasor es el ángulo de fase. Se acabó. Transformación fasorial. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? ¿Algo que no ha quedado claro? Está claro todo, profesor. Ya, chévere. Ahora,
Ahora, los voltajes de los elementos pasivos ya no van a ser voltajes dependientes del tiempo. No, ya no. Ahora, en los elementos pasivos vamos a tener, de hecho ya no hace falta ni poner esto. Ya no hace falta poner esto. Vamos a tener un fasor de corriente para el elemento pasivo, ya, corriente del elemento pasivo, y un fasor de voltaje para el elemento pasivo, ya. Que si nos damos cuenta, los fasores básicamente son constantes, ¿verdad? No dependen de ninguna variable de tiempo, ¿verdad? Aquí es un valor constante de magnitud y un valor constante de desfase, ¿no? ¿Qué más? En su forma rectangular también. Es un valor constante en la parte real y un valor constante en la parte imaginaria, ¿no? Entonces, básicamente va a ser como trabajar con circuitos de corriente continua, pero ahora con números complejos, ¿sí? Ya vamos a ver eso igual también, ¿no? Por si acaso, no se preocupen. Me da un segundo. Déjenme revisar una cosa. Me da un segundo. Ya, listo, chicos. Si tienen alguna duda o si por alguna razón no pueden asistir a las ayudantías, no se preocupen. Igual pueden descargarlas después de aquí mismo, de Teams, o pueden visualizarlas en la lista de reproducción que está en la descripción del grupo, ¿no? No hay ningún problema con eso, ¿no? Siempre y cuando, pues, o si no, pues si no desean ver las ayudantías, no hay ningún problema. Pues, siempre y cuando, pues, estudien por su cuenta, ¿no? Bueno, ahora vamos ahora con la transformación fasorial en los elementos pasivos, porque aquí sí hay algo muy importante, ¿ya? Antes de entrar a la transformación fasorial en elementos pasivos, vamos a notar una cosa, ¿ya? Vamos a ver qué son los desfases entre fasores, ¿ya? ¿Qué sucede? Ya, a ver, nosotros sabemos que en cualquier elemento, tanto activo como pasivo, tenemos voltajes y corrientes, ¿no? Por ejemplo, en esta carguita, esto es una carguita, por si acaso, ¿ya? Tenemos voltajes y corrientes, ¿no? Donde el fasor de voltaje, ¿ya? Va a tener una magnitud, qué sé yo, magnitud, vamos a llamarla magnitud B sub P, ¿ya? B sub P, y un ángulo teta de voltaje, ¿no? Y el fasor de corriente de esa carguita va a ser igual a una magnitud I sub P a un ángulo teta I, ¿ya? Vamos a notar una cosa muy curiosa, chicos, que siempre, esto es una carguita, esta carguita también va a ser representada por un número complejo, por si acaso, ¿ya? Por un fasor, por así decirlo, un fasor, por así decirlo, no es un fasor como tal, pero sí, ¿ya? Como una impedancia, por así decirlo, ¿ya? Va a ser una impedancia que va a tener, pues, una magnitud y un ángulo, teta de la impedancia, ¿ya? Donde el ángulo de la impedancia siempre va a ser igual, siempre va a ser igual al ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, ¿ya? Para cualquier elemento pasivo. Ya vamos a ver qué sucede en el caso específico de los inductores, los capacitores y los resistores, por si acaso, ¿sí? Pero cualquier carguita se puede representar como un número complejo o como una impedancia con una magnitud y un ángulo fijos, donde el ángulo de esa impedancia siempre va a ser igual a la resta entre el ángulo del voltaje y el ángulo de la corriente de dicha impedancia, ¿ya? Y donde vamos a poder aplicar la famosa ley de Ohm, ¿no? Que el voltaje de esa impedancia, que es el voltaje B sub P, va a ser igual a la corriente de esa impedancia, que es el fasor corriente I sub P, multiplicada por la impedancia compleja, ¿no? Multiplicada por la impedancia compleja, ¿sí? De aquí, pues esta es la ley de Ohm para circuitos de corriente alterna, ya no es solo resistores, ahora es impedancias. Ya vamos a ver cómo se trabajan con impedancias, tranquilos, no se preocupen por eso, ¿sí? Solo me adelanté un poquito para ver una cosa, ¿ya? ¿Qué quiere decir este ángulo de desfase? Bueno, este ángulo de aquí. Este ángulo de aquí. Básicamente, nos quiere decir una cosa. ¿Ya? ¿Qué pasa si el ángulo teta B es menos teta I? Si la resta entre los ángulos me da un ángulo mayor que 0. Quiere decir que el ángulo teta B es mayor que el ángulo teta I, ¿verdad? Hasta ahí no hay ninguna duda. Pero, ¿qué más quiere decir esto? Pues nos quiere decir, básicamente, que, bueno, visto en el punto de vista, visto desde el dominio de la frecuencia, o en el dominio de los fasores, podríamos decir que si nosotros graficamos tanto el voltaje
el fasor voltaje como el fasor corriente, va a suceder esto. Me dan un segundo. ¿Ya? Si el ángulo es positivo, lo que va a pasar es que al momento de graficar el fasor voltaje y el fasor corriente, el fasor voltaje me va a quedar, por ejemplo, por aquí, ¿ya? Y el fasor corriente me va a quedar por acá, detrás del fasor voltaje. Detrás del fasor voltaje, ¿ya? Y el ángulo que está aquí entre los dos es la resta. Digamos que esta recta es θ z, ¿no? Es la resta de los ángulos. Y este ángulo va a estar aquí, θ z, el ángulo que está entre los dos, ¿ya? ¿Qué sucede ahí? Que la corriente está atrasando al voltaje. ¿Por qué? Porque como el ángulo medio positivo, significa que el fasor de corriente está un poquito antes que el fasor de voltaje. Si se dan cuenta, el fasor de voltaje está como que más arriba, ¿ya? Está adelantando al fasor de corriente. O si lo quieren ver desde otro punto de vista, en el dominio del tiempo, si yo graficase el voltaje de ese elemento, me quedaría algo así, ¿ya? Y la corriente, si yo graficase la corriente de este elemento, me quedaría algo así. Donde lo que sucede es que la gráfica de voltaje, que es la blanca, llega a su punto máximo un poquito antes que la gráfica de corriente, que es la roja. ¿Se dan cuenta? La gráfica de corriente llega a su punto máximo un poquito después. Hay un intervalo de tiempo, ¿no? La de voltaje llega a su valor máximo un poquito antes. Quiere decir que la de voltaje está adelantada a la de corriente o la de corriente está un poquito atrasada. O sea, llega a su punto máximo un poquito después que la de voltaje. ¿Sí les quedó claro eso de ahí, chicos? Lo del adelanto y el atraso. ¿O no? ¿Alguien se perdió ahí? ¿Necesitan que lo vuelva a explicar? ¿Puedes repetir? Ya, claro. Explicar. A ver. Claro. A ver. ¿Cuándo decimos que una onda está atrasada o adelantada? A ver. Veamos la onda blanca y la onda roja. ¿Ya? Ya. Si nos damos cuenta, la sinusoidal blanca, ya, si esto lo graficamos, esto está graficado en el eje del tiempo, ¿no? En el dominio del tiempo. Este es el eje del tiempo, ¿verdad? Este es el eje horizontal del tiempo. Y este, pues, de las magnitudes, ¿no? Si nos damos cuenta, la gráfica blanca le toma esta cantidad de tiempo, ¿verdad? Aquí, en este instante de tiempo, t sub 1, ella alcanza su valor máximo, su valor pico, ¿verdad? Su valor pico, ¿ya? Y la gráfica roja, a ella le toma un poquito más. Ella lo alcanza recién acá, en este instante de tiempo t sub 2. ¿Verdad? ¿A quién le tardó más a alcanzar su valor pico? A la gráfica roja, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ya. A la gráfica roja le costó un poquito más de tiempo alcanzar su valor pico. Por lo tanto, podríamos decir que la corriente o la gráfica roja, la IDP, atrasa o está atrasada, ¿verdad? Atrasada a la gráfica de voltaje BDP, ¿ya? Porque ella alcanza su valor máximo un poquito después que la de voltaje, ¿ya? O visto de otra forma, esto es equivalente a decir que la gráfica de voltaje o la gráfica blanca está adelanta a la gráfica de corriente IDP. ¿Sí? Porque ella está alcanzando su valor máximo un poquito antes, lo está alcanzando aquí en T sub 1. Está adelantada, ella alcanza su máximo valor antes que las demás. Adelanta a las demás, por así decirlo. ¿Ya? Ahí les quedó un poquito más claro. Sí, ahí sí. Ya, chévere. Y pues esto de aquí, visto de otra forma, es básicamente decir que en el dominio de la frecuencia, si nosotros representamos a esta sinusoidal blanca y a esta sinusoidal roja en el dominio de la frecuencia, lo que quiere decir es que el fasor de esta de aquí va a estar un poquito más arriba que el fasor que la que está trazada. ¿Sí? ¿Ahí les quedó claro con lo de los fasores? Sí, también está claro. Ya, chévere. Básicamente también lo que nos quiere decir cómo podemos ver lo del adelanto o el atraso con la resta de los ángulos. Si la resta entre el ángulo del voltaje y el ángulo de la corriente me da positiva, quiere decir que el ángulo del voltaje es mayor al ángulo de la corriente, por lo tanto, la corriente está atrasada. La corriente atrasa al voltaje, ¿ya? Y es lo que se da aquí. Si se dan cuenta, la corriente está un poquito abajo, ¿verdad? Más abajo que la de voltaje.
¿Qué pasa ahora si el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente me da un valor negativo? Entonces, ahora quiere decir que el ángulo del voltaje es más chiquito que el ángulo de la corriente. Por lo tanto, aquí la corriente estaría adelantando al voltaje. ¿Y cómo se vería esto en el dominio de la, perdón, en el plano complejo? Así. Ponemos esto. Disculpen que no tenga más planos, disculpen, me olvidé de dibujarlos o simularlos para tenerlos listos. Igual, luego si alguien requiere utilizar MATLAB y necesita códigos para poder realizar los ejercicios, les puedo pasar, ¿no? Ya, ¿cómo se vería esto en este caso cuando la corriente está adelantando el voltaje? Bueno, el fasor voltaje estaría por aquí, ¿ya? Y el fasor corriente estaría más arriba, en la parte de acá. ¿Se dan cuenta? Ahora el que está más arriba es el fasor de corriente y aquí estaría la resta. El teta z o la resta entre estos dos, ¿no? Que es lo mismo. ¿Ya? Y esto significa que la corriente adelanta el voltaje, que el fasor corriente está un poquito más adelante que el de voltaje. O que ahora este blanco es el fasor corriente y este rojo es el fasor voltaje, por así decirlo. La corriente alcanza su valor máximo antes. ¿Les quedó claro lo del adelanto y el atraso? Sí, profe. Ya. A mí también me resultaba confuso decir, bueno, yo siempre decía, bueno, la corriente atrasa el voltaje o la corriente adelanta el voltaje. Pero también aquí podríamos decir que, bueno, que el voltaje adelanta a la corriente, ¿verdad? Es lo mismo. El voltaje adelanta a la corriente. Y aquí podríamos decir que el voltaje atrasa a la corriente, ¿no? Es lo mismo. El voltaje atrasa a la corriente, ¿sí? Él está un poquito más atrás que este de acá, o este de acá está un poquito más adelante que el voltaje, ¿sí? Son lo mismo. En teoría es decir lo mismo. Yo les recomiendo, para que no se les resulte confuso, solo utilizar las expresiones de aquí arriba. La corriente adelanta el voltaje y la corriente atrás el voltaje, ¿ya? Porque esas son las que más se van a utilizar en los circuitos, ¿ya? De hecho, cuando ustedes le dicen tenemos un circuito en atraso, se refiere a que la corriente atrasa el voltaje. Se le dice que está en adelanto a que la corriente adelanta el voltaje, ¿ya? No se vayan a torturar con las dos expresiones, simplemente utilicen las de arriba y se acabó, ¿ya? Bueno, antes de continuar, me dan un segundo. Bien. Ahora sí, disculpen la interrupción. Ahora sí, una vez que tenemos claro lo del adelanto y el atraso, vamos a ver una cosita, ¿ya? Vamos a ver cómo ahora aplicamos la transformación fasorial en cada uno de los elementos pasivos. Recuerden, chicos, anótenlo si quieren. Todos los elementos pasivos que vamos a utilizar ahora son resistores, inductores y capacitores. Esos son los tres tipos de carga que vamos a tener. Carga resistiva, carga inductiva y carga capacitiva. El único tipo de carga lineal que nosotros vamos a tener, la carga resistiva. Las cargas no lineales son los inductores y los capacitores. Si les preguntan por qué son cargas no lineales, ustedes van a responder con estas expresiones que están aquí, ¿ya? La única carga que es lineal es la del resistor porque cumple la ley de Ohm. Ya simplemente es una multiplicación y esta expresión es lineal. Las demás no lo son, ¿no? Bueno, lo que sucede ahora es que vamos a linealizar estas expresiones, ¿ya? Si ustedes se ponen a investigar o leen el libro, van a encontrar pues que lo único que estamos haciendo al realizar la transformación fasorial es básicamente linealizar las expresiones a partir de la transformada de Laplace. Pero pues no le paren bola a eso, porque pues eso pues, básicamente es pura palabrería, ¿no? Básicamente van a llegar a esto. En el dominio de la frecuencia, el voltaje del resistor va a ser visto de esta forma. Vamos a tener un fasor corriente del resistor, un fasor voltaje del resistor, con polaridad obviamente, ya la polaridad del voltaje, ¿ya? Donde ese fasor corriente va a tener una magnitud, ¿verdad? La magnitud I sub R y un ángulo, θ i, vamos a llamarlo, ¿ya? Y ese fasor voltaje va a tener su magnitud B sub R y un ángulo θb, ¿ya? Ya, ahora,
Lo que sucede aquí es que el ángulo del voltaje y el ángulo de la corriente tienen que ser numéricamente iguales. ¿Por qué razón tienen que ser iguales? ¿Qué pasa si nosotros aplicamos aquí en los resistores, en este resistor en corriente alterna, la famosa ley de Ohm? Denme un segundo para expresar esto. Aquí. ¿Qué pasa si nosotros aplicamos la ley de Ohm? La ley de Ohm nos diría que en el dominio de la frecuencia que el fasor voltaje es igual a el fasor de corriente multiplicada por la resistencia. ¿Ya? ¿Qué pasa? La resistencia, si yo lo quiero ver como si fuese un fasor, sería un fasor con solo parte real, ¿verdad? R más 0J, ¿verdad? Y un fasor con solo parte real es lo mismo que decir la parte real, que es la magnitud, a 0 grados, ¿verdad? Si ustedes le quieren sacar la magnitud, lo quieren llevar a forma polar a ese fasor, les queda esto, R a 0 grados. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? No. ¿Puedes repetir eso último? Ya, a ver. Miren, ya tenemos hasta aquí la forma de la ley de Ohm, ¿ya? Si nos damos cuenta, aquí tengo un fasor, aquí tengo otro fasor, y esto de aquí lo voy a ver como si fuese un fasor, un ratito, un fasor Z, ¿ya? Un número complejo Z, con parte real y sin parte imaginaria, ¿verdad? Porque solo tiene el R, ¿ya? No tiene parte imaginaria. Si yo le quiero sacar la magnitud a este fasor, o a este número complejo, me quedaría la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ¿no? Y como esto vale 0, me quedaría la raíz cuadrada de R al cuadrado, que es R. Entonces la magnitud es R, ¿no? Si yo le quiero sacar el ángulo a este fasor, este teta z, sería la tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real. Eso es la tangente inversa de 0 y esto me va a dar 0, 0 grados. Por lo tanto, este fasor en forma de magnitud ángulo o en forma polar es R a 0 grados. Ahí quedó un poquito más claro. ¿O no? Sí, ahí está mejor. Ya, chévere. Entonces yo lo puedo representar así, R a 0 grados. Deme un ratito para mover esto de aquí porque esto del circuito en el dominio de la frecuencia me está quitando espacio. Disculpen si estamos haciendo pura teoría hoy día, pero pues si esto no queda claro no vamos a poder resolver ningún ejercicio, ¿no? Entonces pues mejor que quede claro y luego resolvemos los ejercicios, ¿no? Vamos a copiar esto de aquí. Vamos a pegarlo acá. Igual, si tienen alguna duda pueden preguntar, ¿no? Vamos a tratar de resolver todas las dudas ahorita para pues poder ya avanzar de lleno con ejercicios el día de mañana o más tardecito que terminamos la explicación. Y bueno, sabemos que el fasor voltaje, bueno, voltaje de resistor y corriente de resistor, si nosotros reemplazamos por la forma magnitud-ángulo, me quedaría BR, la magnitud, a un ángulo θB, ¿verdad? θB. Y aquí me quedaría IR, la magnitud, ¿verdad? A un ángulo θI. Multiplicado por el fasor R, ¿no? R a un ángulo de 0 grados, ¿no? El fasor con magnitud de R a un ángulo de 0 grados. Si de aquí yo despejo este fasor, bueno, fasor entre comillas, en realidad no es un fasor, pero vamos a decir que sí para efectos de explicación, ¿no? Ya vamos a explicar por qué no es un fasor. Ya, déjenme un ratito mover esto, porque me va a quitar más espacio todavía. Ya, listo. Si nosotros de aquí despejamos este R, me quedaría R a 0 grados es igual a la división, ¿verdad? Entre el fasor B sub R a θB grados y el fasor de aquí, I sub R, ¿verdad? Lo pasa a dividir nada más, a θI grados, ¿verdad? ¿Y a qué era igual la división de fasores? Divido las magnitudes, B sub R dividido para I sub R y la resta de los ángulos, ¿verdad? θB menos θI, ¿ya? Y que ya, esta es la magnitud del nuevo fasor y el ángulo del nuevo fasor, ¿no? Para que dos fasores sean iguales, lo que tiene que suceder es que las magnitudes deben ser iguales. R entonces debe ser igual a B sub R sobre I sub R, ¿ya? Y los ángulos tienen que ser iguales. Entonces 0 grados tiene que ser igual a θB menos θI. Si yo despejo de aquí, me va a salir que θB es igual a θI. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Algo no quedó claro?
No, todo claro. Sí. Ya, ahora, ¿qué podríamos decir con respecto al desfase que existe entre el voltaje y la corriente? Sabemos que el desfase es 0 grados, ¿verdad? La resta entre los dos es 0 grados. ¿Cómo se vería esto en el plano complejo? Se vería así. ¿Sabes qué? Déjeme tratar de dibujar un plano aquí. O, no, sí. Déjeme dibujar el plano complejo de nuevo para poder copiarlo y pegarlo. Para Una poder... encima de otra. Sí, exactamente. Uno encima del otro, correcto. ¿Sí? Eso quiere decir que el voltaje y la corriente están en fase. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen el mismo ángulo. Ya lo voy a dibujar. Me dan un segundo para dibujarlo. Es correcto. Es exactamente lo que acaban de decir. Me imagino que están viendo matemáticas superiores o lo vieron el semestre pasado. Ya, esto de aquí lo ven mucho en matemáticas superiores. Y no sé si lo ven en física, electricidad y magnetismo. La verdad, yo no vi física 3, entonces pues no sé si esto se daba ahí. Bueno. Ahí. Esto pues me tocó aprenderlo a mí con el libro, pero bueno. Básicamente lo que les va a quedar es que, en este caso, déjenme copiar esto de aquí para no tener que estar copiando y pegando a cada rato. No tener que estar dibujándolo a cada rato. Ya, pegarlo por aquí. Ya. Si nosotros dibujamos esto, un segundo. Un segundo. Por ahí. Bueno. Ahí y ahí. Ya. Ahí. Listo. Ahora sí. Más abajo todavía. Ya, ahí. Y esto vamos a ponerlo acá. Uy, se perdió. Ups. Bueno, igual, después ponemos el circuito de nuevo, no importa. Después ponemos el circuito de nuevo, no se preocupen. Ya, bueno, si nosotros ahora graficamos en el plano complejo esos fasores, ya, en el plano complejo, sí, plano complejo, aquí iría la parte imaginaria, la parte real, ¿verdad? El fasor voltaje me quedaría, qué sé yo, por aquí, ¿ya? El fasor voltaje, y el fasor corriente, exactamente como lo dijo el compañero, me quedaría aquí encima del fasor voltaje. Déjenme dibujarlo con otro color, con color rojo. Aquí me quedaría el fasor corriente. ¿Ya? Que si la resistencia es mayor que 0, el fasor corriente va a ser un poquito más chiquito en magnitud, ¿no? Y aquí estaría el fasor corriente, ¿no? Y este sería mi fasor corriente. Notamos que ambos tienen el mismo ángulo, teta, ¿verdad? Teta B o teta I, ¿no? Mismo ángulo teta, ¿no? Y que la resta entre el ángulo del voltaje y la corriente me tiene que dar 0 grados porque uno está encima del otro. No hay un ángulo que lo separe, ¿no? Hasta ahí tienen todo claro, chicos. ¿Sí? El tipo de carga resistiva les quedó claro. Sí. Ya. Ahora vamos con el tipo de carga capacitiva y carga inductiva. Les adelanto, la carga capacitiva y la carga inductiva provocan desfases en la corriente. ¿Ya? Ya vamos a ver eso. Denme un segundo para poder desplazar todo porque me está ocupando más espacio de lo que debería, ¿no? Ya. Por si acaso, bueno, llegado a este punto de la carrera, todavía la mayoría de nosotros todavía no sabíamos utilizar MATLAB, utilizábamos la calculadora. Entonces les recomiendo utilizar una buena calculadora que les pueda resolver números complejos, ecuaciones con números complejos, o pues que aprendan a hacerlos a mano, pero rápido. Ya, yo en mi caso los hacía a mano, pero les va a tomar mucho tiempo. Así que si pueden, también descárguense la calculadora, la aplicación de calculadora que tienen en el aula virtual, que el ingeniero les proporciona. ¿Ya? Hay un tutorial ahí, es muy sencillo. Yo no lo uso, yo uso MATLAB. Si quieren después, en alguna sesión de ejercicios, les enseño cómo utilizar MATLAB para resolver estos ejercicios. Pero bueno, igual eso les va a servir para cuando vean ustedes tus sistemas de potencia y todo eso, ¿no? Maquinarias eléctricas. Maquinaria eléctrica les ayuda bastante, sobre todo cuando ven motores de inducción. Básicamente les resuelve un examen, ¿ya? O una tarea. Bueno, para los inductores,
En el dominio de la frecuencia, pues va a ser lo mismo, ¿no? Vamos a tener voltaje del inductor pues, como fasor, corriente del inductor como fasor, y ahora ya no vamos a hablar de una inductancia. Recordemos que la inductancia tiene unidades de henrios, por si acaso, ¿no? Ya no vamos a hablar de una inductancia en henrios. Ahora vamos a hablar de una reactancia inductiva, XL, ¿ya? Un JXL, perdón, ¿ya? Vamos a hablar de una reactancia inductiva, en donde la reactancia inductiva no es nada más que el producto entre la frecuencia angular multiplicado por la inductancia. Recordemos que la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia a la que se está trabajando el circuito. ¿Sí? ¿Ya? Y así vamos a sacar esta reactancia inductiva que tiene unidades de ohmios. ¿Ya? Si nos damos cuenta, tiene las mismas unidades que la resistencia. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Y le vamos a poner el J porque va a quedarme va a 90 grados en realidad este número. ¿Ya? Esto de aquí, si lo quieren demostrar, que se puede demostrar, en realidad es muy sencillo de hacerlo, podemos irnos a esta expresión de aquí, definir una expresión de voltaje, de esta forma, así, reemplazar, una expresión de corriente, perdón, sí, de corriente, de esta forma, aquí, ya, reemplazarla en esta derivada, llevar todo a coseno, hacer la transformación fasorial, y despejar. Me va a quedar aquí, me va a quedar esto de aquí multiplicado por omega por L. ¿Ya? Y ese omega por L no es nada más que la reactancia inductiva. ¿Sí? Pero pues considero que no es necesario que se aprendan la demostración, que la pueden hacer, claro, pero no es necesario, ¿no? Simplemente tengan en cuenta que ahora ya no vamos a trabajar con la inductancia, sino con la reactancia inductiva, que es simplemente multiplicar por omega y por L multiplicar por omega y por L, ¿no? Eso me da la reactancia inductiva. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? No. Bueno. La reactancia inductiva es una componente imaginaria, puramente imaginaria, por si acaso. Todas las reactancias son imaginarias, por eso van a ir multiplicadas por J. ¿Ya? Si yo lo quiero ver en forma de impedancia, sería, si yo quiero verlo como si fuese una impedancia, sería una impedancia que es simplemente ver la carga en forma de números complejos. Sería 0 en la parte real más J XL. ¿Ya? Si lo quiero ver, llevar a la forma magnitud-ángulo, la magnitud, ¿qué me quedaría? Me quedaría la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria, que es el XL, al cuadrado. Y esto me va a dar XL, ¿no? XL es la magnitud. Y si quiero el ángulo, el teta de la carga, me quedaría pues la tangente inversa de la parte imaginaria sobre un número que tiende a 0, o que es prácticamente 0. Y pues básicamente esto me va a dar 90, por si acaso. 90 grados positivos. ¿Sí? Básicamente es eso. Entonces, pues básicamente esto se puede representar como un número con un fasor XL a un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Ya. Y una vez que yo ya llevé el inductor al dominio de la frecuencia, yo lo que puedo aplicar es la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que pues el voltaje en el inductor, bueno, el voltaje en una impedancia cualquiera es igual a la corriente de esa impedancia, en este caso la corriente del inductor, multiplicado por dicha impedancia, por Z, que pues es lo mismo que decir la corriente del inductor, fasor, multiplicado por el JXL, que es la impedancia, o también la corriente del inductor multiplicado por el XL a un ángulo de 90 grados. ¿Sí? De ahí, pues, si yo lo llevo a la forma magnitud-ángulo, al voltaje y a la corriente, me quedaría el voltaje, magnitud BL, a un ángulo θB, es igual a el producto entre la magnitud IL a un ángulo θI, multiplicado por el XL a un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Esto de aquí en realidad no es un fasor, simplemente es una forma de ver a las cargas. Se le llama impedancia compleja, ¿ya? No fasor como tal. Pero pues se trata igual que los fasores, ¿ya? No, por eso pues les digo fasor impedancia, ¿no? Pero en realidad no lo es. Bueno, si de aquí queremos despejar esto, nos quedaría pues que la reactancia inductiva, el XL a 90 grados,
no es nada más que la división entre el BL a teta B grados y el IL a teta I grados. ¿Ya? Sabemos que la división es la división entre las magnitudes y la resta de los ángulos, ¿verdad? Teta B menos teta I. Para que dos fasores sean iguales, tienen que ser iguales sus magnitudes y sus ángulos. Entonces, XL tiene que ser igual a la división entre la magnitud del voltaje y la magnitud de la corriente. Esto me tiene que dar en ohmios, ¿no? Voltaje sobre corriente siempre es ohmios. Por esa razón, la reactancia inductiva tiene unidades de ohmios. Y el ángulo de 90 grados tiene que ser igual a la diferencia entre el ángulo del voltaje y el ángulo de la corriente. ¿Ya? Esto quiere decir que, como el ángulo es positivo, ¿qué quiere decir? Que el ángulo del voltaje es mayor que el ángulo de la corriente, ¿verdad? Por lo tanto, el voltaje la corriente siempre va a estar atrasada del voltaje, ¿verdad? Porque este es el teta z, esto es igual al teta z, y esto es mayor que 0. Cuando el teta z era mayor que 0, decíamos que la corriente atrasaba el voltaje. Quiere decir que la corriente, en este caso, siempre va a estar atrasada al voltaje. ¿Por cuánto? Por 90 grados. ¿Qué quiere decir esto en el plano complejo? Ya lo vamos a ver. Me da un segundo. Lo que quiere decir en el plano complejo, esto de aquí, es... un segundo para copiar y pegar esto. Ahí. Ya. Lo que quiere decir en el plano complejo, esto de aquí, por si acaso, les puede ahorita parecer bastante confuso la teoría, pero no es complicado en realidad. Ya van a ver cuando hagamos ejercicios que no es nada complicado, ¿no? Imaginario, real. Ya, lo que les quiere decir esto es que básicamente si nosotros tenemos el fasor de voltaje aquí, ¿ya? El fasor de corriente siempre va a estar inmediatamente 90 grados hacia atrás, ¿ya? Y aquí van a ver 90 grados. ¿Ya? Este es el fasor voltaje del inductor y el fasor corriente del inductor. ¿Ya? Y aquí van a ver 90 grados positivos. ¿Ya? Quiere decir que el fasor en el inductor, el voltaje, siempre va a estar 90 grados por delante de la corriente, o la corriente siempre va a estar por 90 grados por detrás del voltaje. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Algo no quedó claro? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Perdón. Sí. ¿Aún pueden ver mi pantalla? Disculpen. Sí, sí se ve. Ya. Bueno, gracias. Ahora, vamos con el último elemento pasivo y ahí ya vamos a hacer un análisis de circuito y ahí hacemos ejercicios. No sé si nos da tiempo, pero vamos a tratar, ¿no? Ahora, para el último elemento pasivo, que es el capacitor, vamos a hacer algo muy similar. Ahora, vamos a tener un fasor voltaje del capacitor con polaridad, un fasor corriente del capacitor, ya con una dirección, y ya no vamos a trabajar con capacitancia. Recuerden, la capacitancia se mide en faradios, ¿no? Radios. Bueno, que utilizamos en realidad microfaradios nosotros casi siempre, porque pues trabajamos con capacitancias chiquitas, pero eso es solo pues por si acaso, ¿ya? Ahora vamos a trabajar con una reactancia capacitiva. Les dije, toda reactancia es un número, es compleja, ¿no? Toda reactancia es compleja en este caso. Compleja. Y en este caso, si es una reactancia capacitiva, también es negativa, por si acaso. ¿De dónde viene esto? Esto ustedes lo pueden demostrar, por si acaso, si lo quieren demostrar. El semestre pasado hice la demostración, pero me parece que les pareció un poquito confusa a los chicos y por eso no la quiero hacer. Lo pueden demostrar con estas expresiones. Con esta o con esta de aquí. Con cualquiera de las dos. Aplicando transformada de Laplace. ¿Sí? No es difícil, ¿no? Solo es una demostración que, pues, que no creo que les pidan. No piden eso porque, pues, no nos interesa tanto que sepan hacer la demostración, sino más bien que sepan cómo el elemento provoca los desfases y todo eso, nada más. ¿Sí? Básicamente, donde la reactancia capacitiva, este menos JXC, siempre va a ser igual. Bueno, mejor dicho, la reactancia capacitiva, solo la magnitud. La reactancia capacitiva va a ser igual siempre a 1 sobre omega por C.
donde omega es la frecuencia angular, que es 2pi por la frecuencia lineal, ¿no? Y esto de aquí tiene unidades de ohmios también. ¿Ya? Ahora, si nosotros vemos a esta reactancia capacitiva negativa como una impedancia, esta impedancia sería 0, como en la parte real, menos JXC, ¿no? Si nosotros le queremos sacar la magnitud a ese número complejo, me quedaría la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más XC al cuadrado, ¿no? Cuando saco magnitudes me olvido de los signos, ¿no? Y esto me quedaría XC. Si yo quiero el ángulo, sería igual a la tangente inversa del menos XC, ahí sí tomo el signo de la parte imaginaria, menos XC, partido la parte real, que es un número que tiende a 0. Y pues esto me va a dar menos 90 grados. ¿Ya? Por si acaso, esto de aquí que me da divisiones para 0, no le paren bola ahorita, ya solo es un número que tiende a 0, porque en la vida real no existen capacitores perfectos, ¿no? Todo capacitor va a tener en serie un resistor, por si acaso, una resistencia chiquita, porque el capacitor tiene por ahí elementos metálicos, ¿no? Y tiene cierta resistencia, ¿sí? Por eso que aquí no es en realidad una división para 0, ¿ya? Que esta resistencia puede ser muy chiquita y puede tender a 0, es verdad, pero no necesariamente 0. Por si acaso, ¿ya? En este caso, como es un caso muy ideal, de un capacitor ideal, pues básicamente 0, pero ¿ya? Bueno, básicamente este número complejo se puede representar en la forma magnitud-ángulo como un XC a menos 90 grados, ¿ya? En unidades de ohmios. Esto tiene unidades de ohmios. Si yo aplico ley de Ohm, me quedaría que el voltaje del capacitor es igual a la corriente del capacitor por esta impedancia Z, ¿no? La impedancia Z sería igual, pues bueno, sería igual a la corriente del capacitor multiplicada por la impedancia Z, que es esto de aquí, ¿no? XC a un ángulo de menos 90 grados. Si yo reemplazo los voltajes en forma magnitud-ángulo, me quedaría BC a un ángulo θB es igual a la corriente, que es IC, a un ángulo θI de corriente, multiplicado por el XC a un ángulo de menos 90 grados. ¿Ya? Yo despejo de aquí la reactancia, la impedancia, y me quedaría que el XC a un ángulo de menos 90 grados no es nada más que el B sub C sobre el I sub C, ¿verdad? A un ángulo de θI y aquí a un ángulo de θB, ¿no? La división se dividen las magnitudes, BC sobre IC, y se restan los ángulos, ¿verdad? θB menos θI. Si se dan cuenta, siempre me queda el ángulo del voltaje dividido el ángulo de la corriente. Cuando ya tengo todo en reactancias, ya puedo aplicar ley de Ohm, ojo, la ley de Ohm, que esto es esto de aquí, ley de Ohm compleja. Para que dos fasores sean iguales, tienen que ser iguales las magnitudes y los ángulos, ¿no? O las componentes tienen que ser iguales, ¿no? B sub C sobre I sub C, en unidades de ohmios, voltaje sobre corriente. Y menos 90, que es el ángulo de aquí, tiene que ser igual a la resta entre el fasor voltaje y el fasor corriente. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir en el plano complejo? Pues que para cargas puramente capacitivas, ¿ya? Recordemos, la carga es un capacitor, entonces la carga es puramente capacitiva, ¿ya? El voltaje siempre va a estar atrasado a la corriente. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si esta resta me da un número negativo? Este es el θZ, este es el θZ, y es negativo. Quiere decir que la corriente ahora está adelantando el voltaje, ya no lo está atrasando. Por lo tanto, el fasor corriente, si está por aquí, corriente del capacitor, el fasor voltaje del capacitor es el que estaría atrás. El que estaría por acá atrás, qué sé yo, 90 grados por acá atrás, ¿no? Bueno, ahí no están 90 grados, pero pues hay que usar un poquito la imaginación, ¿no? 90 grados. ¿Sí? Ahora, el voltaje está atrasando a la corriente o la corriente está adelantando al voltaje. Ella está más arriba, la está adelantando, ¿no? Básicamente eso sucede con las cargas puramente capacitivas. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? No. Bueno, básicamente eso sería la transformación fasorial que nosotros tenemos que hacer. ¿Ya? Esto
esto de aquí abajo es simplemente la relación que habrá entre los voltajes y corrientes de los inductores y capacitores, ¿no? La transformación fasorial en el inductor es esto de aquí, sacar el JXL con esto de aquí, ¿no? Y la transformación fasorial en el capacitor es sacar el menos JXC con esto de aquí. La transformación fasorial en el resistor no hay ninguna porque la resistencia no cambió. Si se dan cuenta, la resistencia quedó igualita, no hay que aplicarle nada. En el dominio de la frecuencia, el resistor no cambia. Y la transformación fasorial en las fuentes ya sabemos cuáles son, ¿no? De aquí para acá y de aquí para acá. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a ver un circuito de corriente alterna, muy sencillo, que es el circuito de aquí, pero analizado en el dominio de la frecuencia, ¿no? Dame un segundo para sacar esto. Para copiarlo. Me da un segundo. Tenía más gráficas de este estilo de aquí, pero me olvidé de sacarle capturas y abrir MATLAB sería matar mi computadora, entonces pues, mejor no. Ya. Vamos a ver ahora qué sucede con este tipo de circuitos de corriente alterna, pero ya no en el dominio del tiempo, sino que ahora será en el dominio de la frecuencia. ¿Sí? Me dan un segundo. Ahora sería ya no en el dominio del tiempo, sino en el dominio de la frecuencia, en donde ya no tenemos que preocuparnos tanto de ecuaciones diferenciales, ¿no? Ya, olvidémonos de todo esto. Ya no le paremos bola a nada de estas ecuaciones diferenciales porque ya no las necesitamos. Ahora vamos a trabajar con puros números complejos, nada más, en lugar de ecuaciones diferenciales. Ya. Acostúmbrense a esto de trabajar con números complejos porque pues básicamente es en lo que se basa toda carrera relacionada a la electricidad. ¿Sí? Y de hecho no es lo más complicado de la carrera, ¿no? Ya, ahora sí. Ahora, en lugar de tener un fasor de voltaje, un voltaje dependiente del tiempo, vamos a tener un fasor de voltaje de la fuente. ¿Ya? Un fasor de voltaje de la fuente. Vamos a tener un fasor de voltaje en el resistor, un fasor de voltaje en el inductor y un fasor de voltaje en el capacitor. ¿Sí? Y un fasor de corriente, ¿no? Ojo, cuando yo ya lo llevo al dominio de la frecuencia, directamente lo tomo como si fuese un circuito DC. Y voy a decir que la corriente sale del positivo y entra por el negativo. Ya no cambia de dirección la corriente. Ahora tiene una única dirección saliendo del positivo. ¿Ya? Ya no tengo que tomar en cuenta que en un intervalo cambia y así, ¿no? Ya no le paro bola a eso. Y básicamente ahí se vuelve un circuito de los que hemos visto en corriente continua. Simplemente tendríamos que hacer una ley de Ohm, una ley de voltaje de Kirchhoff, y me quedaría pues que el voltaje de la fuente, fasor voltaje de la fuente es igual fasor voltaje del resistor más el fasor voltaje del inductor más el fasor voltaje del capacitor. Pero ojo, aquí me he olvidado de una cosa, ¿verdad? ¿Qué es? Que no existe la inductancia y la capacitancia en el dominio de la frecuencia. Existe la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Ojo, ahí ya está en el dominio de la, si les dicen, lleve el siguiente circuito al dominio de la frecuencia, no solo tiene que transformar el voltaje de la fuente, sino también a los inductores y a los capacitores. ¿Sí? Si se dan cuenta, el resistor en el dominio de la frecuencia es el mismo que en el dominio del tiempo. ¿Ya? Una vez que yo tengo eso, podría aplicar ley de Ohm y me quedaría pues que el voltaje en el resistor es el fasor corriente multiplicado por la resistencia más el fasor corriente multiplicado por la reactancia inductiva, que es el voltaje en el inductor. Esto es el BL, ¿verdad? Como lo vimos ahí arriba. Y el voltaje del capacitor es el fasor corriente multiplicado por la reactancia capacitiva, que es negativa, ¿no? Por el menos JXC. ¿Ya? Y pues básicamente de aquí ya podríamos sacar el fasor corriente. Podríamos despejar el fasor corriente simplemente dividiendo el fasor voltaje para la suma de la resistencia más la reactancia inductiva, ¿verdad? Sacando factor común aquí de corriente, menos el JXC. ¿Ya? Realizamos esta división y me daría el fasor corriente. ¿Ya?
¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto de aquí? Si se dan cuenta, se sigue la misma convención de signos. Si la corriente entra por más y sale por menos en el voltaje de un elemento, ese voltaje es positivo, la corriente, por esa impedancia. Lo mismo acá. La corriente entra por más, sale por menos, entonces el voltaje BL es la corriente multiplicado por esta impedancia. ¿Sí? Bueno. Ahora, en lugar de trabajar con resistencias, inductancias y capacitancias aquí, lo que podemos hacer es reducir este circuito a esto. Tenemos el pasor de voltaje y podemos reducir, agrupar estas impedancias, estas carguitas, agruparlas en algo llamado impedancia, de lo que hemos estado hablando. La impedancia no es nada más que una forma de agrupar elementos, agrupar la resistencia con la inductancia, con la reactancia inductiva, con la reactancia capacitiva. ¿Cómo? Sumándolas, porque están en este caso en serie. Si las dos impedancias están en serie, se suman, ¿ya? Se suman. Por ejemplo, aquí estas dos están en serie, entonces sería R, la suma sería R más J, XL. Parte real se suma con la parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Y te queda esto, ¿no? Ahora, la impedancia conjunta de estos dos me va a quedar en serie con la impedancia del capacitor. También se suma, ¿ya? Pero como es negativo, termina restando, ¿no? Entonces, básicamente la impedancia me quedaría esto, agrupar las carguitas nada más, ¿ya? Z me quedaría igual a R más J multiplicado por XL menos XC, ¿no? Sacando factor común J. Donde pues podemos denotar que la magnitud de la impedancia, perdón, que la parte real de la impedancia representa a los resistores. Y la parte imaginaria de la impedancia representa tanto a inductores como a capacitores. Si se dan cuenta, los inductores me proporcionan una parte imaginaria positiva, me añaden reactancia positiva. Y los capacitores me están restando reactancia o me están añadiendo reactancia negativa. Si se dan cuenta, ¿no? O por así decirlo, ellos se compensan. La reactancia inductiva y la reactancia capacitiva se restan, por así decirlo. Ya se reduce. Entonces la parte imaginaria va a tender a ser chiquita, ¿no? Cuando hay capacitores e inductores en promedio. Ahora, nosotros podemos agrupar eso y pues básicamente ahí podríamos armar Ley de Ohm, porque tenemos el voltaje en este elemento y tenemos pues la misma corriente ahí. Y pues básicamente ahí lo que nos quedaría sería la ley de Ohm. El voltaje de la fuente es igual a la corriente multiplicado por la impedancia Z. Y me va a quedar lo mismo que está aquí despejando. Ya vamos a ver una cosita de las impedancias, pero antes les quiero decir una cosa. ¿Qué pasa si yo tengo una impedancia con parte real más JX? ¿Ya? Ya, ahí. Si yo les dijese en la lección esta impedancia y les dijese, bueno, determine qué tipo de carga, en base a la impedancia que se da, ya, qué tipo de carga tenemos. La respuesta sería, la correcta sería, bueno, disponemos de una carga resistiva, ¿verdad? Por la resistencia, por la parte real, distinta de cero, y una carga inductiva. ¿Por qué? Porque la parte imaginaria de esa impedancia compleja es mayor que cero. ¿Ya? Es decir, esto de aquí es mayor que cero. ¿Ya? Por el signo más que está aquí. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo les digo, entonces aquí tenemos carga resistiva e inductiva? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una impedancia con R menos JXC? Tengo carga resistiva por la parte real positiva y carga capacitiva por la parte imaginaria negativa. Si la parte imaginaria de la impedancia es negativa, entonces tengo carga capacitiva. ¿Ya? O dicho de otra forma, la parte imaginaria del Z es menor que 0. ¿Ya? Y en la de acá, la parte imaginaria del Z es mayor que 0. Entonces, carga inductiva, bueno, aquí sería carga RL, resistiva e inductiva, y aquí sería carga RC, ¿verdad? Resistiva y capacitiva. Si solo tengo que la impedancia es igual a una parte real, a un número real, más J0, ¿no? No tengo parte imaginaria, se le dice carga puramente resistiva. Carga puramente resistiva o una impedancia puramente resistiva. Si yo tengo un circuito, bueno, una impedancia con parte real 0 y solo parte imaginaria positiva,
esto es carga puramente inductiva. Si yo tengo una impedancia con 0 en la parte real y parte imaginaria negativa, tengo carga puramente capacitiva, ¿no? Tengan en cuenta eso. Ahora, la impedancia la vamos a trabajar como si fuese la resistencia como tal, ¿ya? La impedancia es básicamente como la resistencia en circuitos de corriente, como era la resistencia en los circuitos de corriente continua, ¿ya? La impedancia viene a ser lo mismo. ¿Cómo vamos a trabajar esas impedancias? Bueno, ahora, si se dan cuenta, aquí la impedancia equivalente o la impedancia y la impedancia total era la suma de las tres, ¿no? ¿Por qué razón? Porque estaban en serie. Si se dan cuenta, la impedancia del resistor está en serie con la impedancia del inductor y también está en serie con la impedancia del capacitor. Entonces se sumaron, ¿ya? Es como los resistores en serie. ¿Se acuerdan cuando teníamos 2, 3 resistores en serie? Simplemente el equivalente era sumarlos, ¿no? Y pues bueno, el análisis era que se perdían estos nodos y ya, ¿no? Los nodos internos. Ahora, ¿qué pasa si tengo, vamos a denotarlo aquí, perdón, a cómo se trabaja con impedancias, rápidamente, que eso ya sería lo último que tenemos que ver, y creo que es lo último que van a ver esta semana. Bueno, ahí, ya. ¿Qué pasa cuando tengo dos o más impedancias en serie? ¿Ya? Z1 y Z2, ¿ya? Impedancias complejas. La impedancia equivalente simplemente va a ser la suma, como en circuitos de corriente continua, como cuando eran dos resistores en serie. Z equivalente es igual a Z1 más Z2. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si tengo dos impedancias en paralelo? Dos o más impedancias en paralelo. Vamos a poner el caso de varias impedancias. ¿Ya? Bueno, solo dos pongamos en este caso. ¿Ya? Z1 y luego vamos a verlo para más impedancias. Z2, ¿no? Y bueno, voy a llegar a una sola impedancia equivalente, ¿verdad? Z equivalente, que sería igual al paralelo entre Z1 y Z2. ¿Sí? Y cuando son solo dos impedancias, pues puede ser el producto de Z1 por Z2 partido la suma de Z1 más Z2. ¿Sí? Producto sobre la suma. Es como cuando teníamos dos resistencias en paralelo. R1 por R2 dividido para R1 más R2. ¿Sí? Es lo mismo. Cuando tengo más impedancias en paralelo, si tuviese más, ¿verdad? Si tuviese más impedancias, pues sería la suma de los 1 sobre de esa impedancia, ¿verdad? 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 más 1 sobre las otras Z, ¿no? Todo esto elevado a la menos 1. Y esa es la impedancia equivalente. ¿Sí? Y antes de que se me olvide, para terminar, vamos a ver lo que es, digamos que lo opuesto, ¿ya? ¿Se acuerdan que en los circuitos de corriente continua teníamos la resistencia como carga, pero también teníamos a 1 sobre la resistencia, que esto era la conductancia, ¿no? ¿Ya? Ahora, en los circuitos de corriente alterna vamos a tener algo muy parecido. Si esto viene a ser el análogo a la resistencia, porque está en ohmios, ¿a qué sería igual 1 sobre Z? Sería igual a la admitancia. ¿Ya? Perdón, admitancia, se pone así. ¿Sí? La admitancia compleja. ¿Ya? Si la impedancia compleja tiene la forma R más JX, esto quiere decir resistencia, la parte real, reactancia, la parte imaginaria, la admitancia compleja tiene la forma G más JB. Perdón, sí, G más JB, sí. Donde esto de aquí se conoce como admitancia compleja. Perdón, esto de aquí se conoce como conductancia. Conductancia, disculpen el error. Conductancia. Esto de aquí es la admitancia. Y esto de aquí se conoce como susceptancia. ¿Ya? Esto simplemente es poner 1 sobre la impedancia. 1 sobre la impedancia me da la admitancia, que también es un número complejo y que su parte real se llama conductancia y su parte imaginaria se llama susceptancia. ¿Sí? Básicamente es eso. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo dos admitancias en serie? Bueno, vamos a ver. Tengo Y1 y Y2 en serie, ¿ya? Y yo quiero sacar una admitancia equivalente.
simplemente va a ser la admitancia equivalente cuando están en serie sería 1 sobre Y1 más 1 sobre Y2 a la menos 1, ¿no? Si hubiese más admitancias aquí, una Y3, sería más 1 sobre Y3, ¿no? A la menos 1. Por ejemplo, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo más general, por si acaso. Y3 y así, ¿no? Sería más 1 sobre Y3. Es como sacar un paralelo, ¿ya? 1 sobre Y3 a la menos 1. ¿Y qué pasa si yo tengo admitancias en paralelo? Y1, Y2. Bueno, vamos a hacerlo muy general, ¿no? Un poquito más general, ¿no? No tanto con solo 2, ¿no? Y3, ¿no? Tengo admitancia compleja Y3. El equivalente, disculpen que el dibujo sea feo, este dibujo sí no lo tenía planeado, siempre me olvido de explicar las admitancias. Y equivalente, la Y equivalente sería igual a la suma de las admitancias en paralelo. Y1, Y2 y Y3. ¿Ya? Si se dan cuenta, en las admitancias, cuando están en paralelo, es como si las impedancias estuvieran en serie, se suman, ¿no? Y cuando están en serie, es como si cuando las impedancias estaban en paralelo. Se hace la suma de los 1 sobre la menos 1. ¿Alguna duda, chicos, hasta ahí? No, ninguna. No. Ya, chévere. Entonces, pues, les pido que repasen estos conceptos que hemos visto, que traten de comprenderlos todos muy bien, sobre todo la última parte, ya que es la de la transformación factorial, que es lo que vamos a hacer. Que lo repasen, que si tienen dudas, pregunten en el grupo, me pregunten a mí por interno, como ustedes quieran. Yo voy a tratar de responderle todos. Y ya el día de mañana vamos a empezar a hacer ejercicios de esto, ¿no? De lecciones anteriores, obviamente. ¿Sí? Bueno, si nadie tiene ninguna otra duda y como ya se nos acabó el tiempo. Sí, ¿tienes algo que decir? No. Ya, chévere. Entonces, pues, vamos a detener la grabación y lo vamos a dejar ahí.